Hola a todos, ¿qué tal? En el video del día de hoy les voy a platicar cuál ha sido mi experiencia leyendo La Divina Comedia de Dante Alighieri. Nada más una advertencia, si notan un poquito rara mi voz, sí, estoy algo ronco, pero bueno, eso es lo de menos, así que ya dicho eso, vamos a comenzar con el video. Lo primero que quiero destacar de La Divina Comedia es que tiene uno de los inicios más fácilmente reconocibles de la historia de la literatura. Apenas uno escucha los primeros versos, las primeras palabras de la Divina Comedia, y muchos ya saben de qué libro, de qué obra estamos hablando, aunque eso sucede con muchas otras obras. Yo les podría citar un ejemplo muy sencillo que estoy seguro de que con las primeras líneas ustedes van a saber de qué obra y de qué autor se trata. A ver, ahí va. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bueno, ustedes por supuesto ya habrán identificado que ese inicio es del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Les voy a poner un ejemplo un poquitito más difícil, pero no mucho más difícil. Y vamos a ver quién puede identificarlo. Pueden ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años, no importa exactamente cuántos, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada en particular que me interesara en tierra, pensé darme a la mar y ver la parte líquida del mundo. Bueno, si quieren pensarle tantito, pónganle pausa. Si no tienen nada más que pensar, pues entonces ya sabrán que se trata de Moby Dick de Herman Melville. Bueno, y pues la Divina Comedia es más o menos así, en el sentido de que también tiene un principio que es muy fácilmente reconocible y muy conmovedor para aquellos que han llegado a la mediana edad, que han llegado a los 35, a los 40 años de edad, pues porque de eso habla. A ver, déjenme ver si me acuerdo del inicio de la Divina Comedia. A la mitad del camino de la vida me hallé en medio de una selva oscura después de dar mi senda por perdida. Ay, cuánto el descubrir es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte que en el alma renueva la amargura, amargura y pavor que es casi muerte, mas para hablar del bien allí encontrado, diré de lo demás que vi por suerte. Ese es el inicio de la Divina Comedia, un inicio, como les digo, que yo me acuerdo que ya hace un buen tiempo que yo pasé por la mediana edad pues sí recuerdo que yo leía no leí la Divina Comedia completa, apenas lo estoy haciendo, por eso estoy haciendo este video, pero sí fueron bastante significativos esos versos para mí entrando en la mediana edad, y eso ha sido un fenómeno universal desde que la Divina Comedia se escribió por ahí del año 1300. Bueno, el caso está en que así comienza el canto 1 de la Divina Comedia. Dante está perdido en una selva oscura, que todo en la Divina Comedia se puede interpretar de tres maneras: de manera literal, como si lo que estuviera describiendo Dante literalmente estuviera ahí y ahí existiera; también de manera moral y de manera alegórica. Entonces, pues cada quien, ayudado por las notas explicativas de cada edición, le tocará hacer cada una de esas tres interpretaciones esos tres niveles de interpretación de la Divina Comedia. Entonces Dante estaba perdido, estaba viviendo una vida de pecado y se encontraba en esa selva oscura, cuando de repente, pues hacia la distancia, ve un monte, un otero, que está iluminado por una luz, por la luz del día, que representa la luz de Dios y el acercamiento a Dios. Entonces él, esperanzado en salvarse, va hacia ese otero, pero de repente tres fieras le cierran el paso. Eso es una de las partes más conocidas de la Divina Comedia: una pantera manchada, un león y una loba muy flaca, que son la representación de los tres pecados principales. Según los críticos de la Divina Comedia, son los tres pecados principales que le impedían a Dante Alighieri la perfección espiritual. Tradicionalmente se ha dicho que la loba, que la pantera, perdón, es la representación del pecado de la lujuria, que el león es el orgullo y que la loba flaca era la avaricia. Que la avaricia, según Dante, a diferencia de los otros pecados, no tiene límite, no tiene llenadera. Bueno, los otros pecados tampoco, pero hasta cierto punto, con los otros pecados, pues tú puedes alcanzar una satisfacción donde ya no quieres más, aunque después de un tiempo, que pueden ser horas, que pueden ser días, otra vez
vuelves a reincidir. O sea, y como que cuando menos se calman durante un instante. En cambio, la avaricia, esa no tiene límite. De hecho, Dante describe el comportamiento de la loba también de una manera muy poética, como no podía ser de otra forma. Él dice de la loba flaca, en su instinto perverso y cruel, en su instinto perverso y cruel, no hay nada que sacie su hosco afán, su desmedida hambre. Cuanto más come, más rabiosa. Y esas palabras a mí me impresionaron mucho cuando las leí en verso, específicamente en verso. Y pues es cierto, cuando uno de repente obtiene dinero, pues tú quieres más y no importa cuánto tengas, entre más tienes, más quieres. Entonces es el único pecado que no admite límite ni siquiera por un momento. Siempre quieres más y más y más. Bueno, el caso está en que esas tres fieras le cierran el paso, Dante tiene que retroceder y preso de la desesperación cree que no puede tener salvación. Entonces ve una sombra y es ni más ni menos que su maestro, su gran modelo a seguir, el mayor de los poetas de todos los tiempos, cuando menos hasta ese momento, el poeta romano Virgilio. Entonces Dante por un momento siente que tiene las esperanzas renovadas, le pide ayuda a Virgilio y Virgilio le dice que tenga confianza, que él lo va a sacar de esa situación, pero que sin embargo no tiene el poder para apartar esas tres fieras, porque Dante tiene que pasar por un proceso de aprendizaje y forzosamente tienen que recorrer el infierno y el purgatorio para llegar al paraíso. Entonces se preparan para su viaje, comienzan su viaje, viene el canto número 2, que comienza, que comienza cuando Dante empieza a tener ciertas dudas, porque él toma conciencia de lo difícil de la tarea tan enorme que significa recorrer el infierno. Entonces él le expresa sus dudas a Virgilio y Virgilio le dice que no debe tener miedo, que no debe tener dudas, que de hecho tres benditas mujeres están intercediendo por él en el cielo y estas mujeres son ni más ni menos que la Virgen María, aunque los nombres de los personajes más sagrados de Cristo, Dios, la Virgen María, por respeto de Dante Alighieri, esos nombres no se mencionan en el infierno, siempre se mencionan de manera indirecta, pero se dan a entender muy claramente. La Virgen María quiere salvar a Dante, entonces ella le pide a Santa Lucía, que por cierto Dante era muy afecto a Santa Lucía, y Santa Lucía entra en acción, pero no directamente ella. Ella llama a otra santa, que en este caso sería Beatriz, la famosa Beatriz de la cual estaba enamorado Dante Alighieri, de que tantas cosas se saben y más todavía no se saben de la famosa Beatriz. Beatriz manda llamar al poeta Virgilio, y Virgilio, que de hecho vive en el infierno, pero no es digamos que un alma pecaminosa. Ahorita vamos a ver esa contradicción de términos, cómo puede estar en el infierno si no fue un pecador. Virgilio se compromete a llevar a Dante por este viaje inmortal, por el viaje por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. Y con esas palabras de Virgilio, Dante adquiere confianza de que puede a lo mejor completar el viaje, puesto que está cuidado por esas tres benditas mujeres y también por su admiradísimo maestro Virgilio. Y ahora sí comienzan la entrada al infierno, que ese sería el canto número 3. Y el canto número 3 ya comienza con la puerta del infierno, que ahí es donde comienza lo más impresionante de la Divina Comedia. De hecho, yo tengo la teoría de que uno de los pasajes más crueles de la historia de la literatura es el comienzo del canto 3 de la Divina Comedia, por las palabras que tenía grabada la puerta del infierno de Dante Alighieri, el infierno de Dante, que son absolutamente descorazonadoras. Déjenme ver si me acuerdo cuáles son esas palabras, aunque las recitaría en verso. El verso tiene la ventaja de que es más bello, pero es más difícil de entender. En cambio, la prosa
no es tan bonita, pero es mucho más clara. Yo los invito a que si tienen una versión en prosa, la consulten para mayor claridad, pero bueno, en verso se oye, como les digo, bonito, pues por la naturaleza del verso en sí, pero absolutamente brutal, brutal por el mensaje que tiene. A ver, vamos a ver si me sale la recitación. Es algo así como, por mí se llega a la ciudad doliente, por mí se llega al llanto duradero, por mí se llega a la perdida gente. Me hizo mi alto hacedor por justiciero, el divino poder me dio semblanza, la suma ciencia y el amor primero. Nada hay creado que en edad me alcanza, no siendo eterno y yo eterna duro, perded cuantos entráis toda esperanza. Entonces, incluso esa parte final, ese verso final, eh, perded cuantos entráis toda esperanza, es brutal. O sea, tú entras al infierno y sabes que vas a estar ahí para siempre, que tu castigo va a ser horrendo y que no tienes esperanza de salir de ese lugar. Entonces, si tú lo piensas, incluso pondrías en duda si el peor de los seres humanos se merecería eso. Pero bueno, finalmente nosotros no nos vamos a meter en cuestiones de teología. Ahí está, solamente está el hecho, está mi propuesta, mi pensamiento de que el inicio del canto número 3 de la Divina Comedia es uno de los pasajes más brutales de la historia de la literatura. Entonces, ellos pasan el umbral de esa puerta y llegan propiamente al infierno. Entonces aquí es donde ya la cosa se empieza a poner interesante. Pero llegan a una parte del infierno que tradicionalmente se les ha llamado el anteinfierno o el vestíbulo del infierno, donde están las personas que no se decidieron por completo por hacer el bien, pero tampoco se dedicaron del todo a hacer el mal. O sea, las personas que fueron tibios y que no se entregaron por completo a Dios. Entonces, eso por cierto, ahí hay una clara referencia al Apocalipsis de la Biblia. Eso es muy fácil de identificar. Hay un pasaje en el Apocalipsis, es el capítulo 3 entre los versículos 15 y el versículo 17, que el Apocalipsis, a ver, para ponerlo un poco en contexto, el Apocalipsis lo escribió Juan, pero no Juan el apóstol, otro Juan del cual no se conoce gran cosa, y ese tal Juan que le mandó una carta a las 7 iglesias de Asia Menor, a las 7 iglesias cristianas, que en ese entonces el cristianismo estaba empezando, y esa carta que estaba copiada 7 veces y mandada a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor, pues contenía felicitaciones para las iglesias que lo habían hecho bien, regaños para las iglesias que lo habían hecho mal, y hay un pasaje especialmente feo en Apocalipsis para una de esas iglesias, que las iglesias eran, como les digo, a ver, incluso me las sé, eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y para una de esas iglesias iba el mensaje, el peor de todos, para una de esas iglesias que no lo había hecho ni bien, ni lo había hecho mal, sino que se había quedado como que a la mitad, ni del todo fiel a la iglesia, ni al cristianismo, ni del todo traidor al cristianismo. Entonces, Juan le manda unas palabras de reproche terribles. Le dice algo así como: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Y eso, estoy seguro, es exactamente el pasaje en el que se inspiró Dante Alighieri para poner un anteinfierno, un vestíbulo del infierno, pues porque pone a los irresolutos. Ese es el nombre específico que Dante usa para los personajes que están ahí, las personas que no se decidieron ni por el bien ni por el mal. Y por cierto, el castigo, porque ahí ya los empiezan a castigar, ya están en el infierno. El castigo es bien peculiar porque Dante ve a un montón de personas que van siguiendo un banderín. Entonces ese banderín alguien lo va llevando, el banderín va ondulando y detrás de ese banderín van un montón de personas, toda una muchedumbre cuyo castigo es que moscas y avispas los están picando y los están mordiendo. Entonces la sangre les está escurriendo por todos lados, esa sangre se mezcla con sus lágrimas, y toda esa mezcla
cae al suelo donde hay gusanos asquerosos que se alimentan de toda esa mezcla y su castigo eterno por haber sido tibios y no fríos ni calientes es continuar con esa, digamos, con esa procesión dolorosa para toda la eternidad y a eso que apenas estamos en el vestíbulo del infierno. De hecho, la descripción poética en verso de esa procesión es horripilante, ¿eh? O sea, como les digo, siempre hermosa en el sentido de que la estamos leyendo en verso, pero la idea en sí no tiene nada de bonita, la idea es brutal. Déjenme ver si me acuerdo cómo va el verso. Hay muchas cosas que me sé de memoria de la Divina Comedia, pero sí es un reto para mi memoria. Es yo fijando mi vista, vi una enseña que ondulando corría y más corría, como quien solo en avanzar se empeña. Detrás iba una larga romería de gente. No pensé que tanta gente la hambrienta muerte devorar podría. Vean nada más que versos tan brutales. Eh, Uno se ve reflejado en esos versos y se siente uno como un pedazo de carne, o sea, una inmensa romería de gente y nos describen como un manjar para la muerte que solamente va a servir para pudrirse en el infierno. Y eso es verdaderamente descorazonador. Sí, una de las cosas más brutales de la Divina Comedia es el miedo que te mete a ir al infierno. Aunque hoy en día pues, no se creen tanto en esas cosas, incluso la iglesia ha modificado la visión moderna de lo que es el infierno, pero repito, no nos metamos a cuestiones de teología y vamos a continuar con esto, sin meternos a ese tipo de discusiones. Bueno, el caso está en que Dante y Virgilio ven esa procesión y por fin Dante hace referencia a una persona específica del infierno, aunque no dice literalmente cuál es su nombre, lo da a entender de manera muy clara. Él dice que entre todas esas personas, la que más ha alcanzado a reconocer es la persona que hizo la gran renuncia. Y con la gran renuncia se refiere a un papa que renunció al papado. Se refiere al Papa Celestino V, al cual pues Dante Alighieri le tenía algo de rencor porque el Papa Celestino V al renunciar hizo que después llegara al papado Bonifacio VIII. Y Bonifacio VIII era un terrible enemigo de Dante Alighieri, que incluso Dante le tenía un lugar reservado en el infierno a Bonifacio VIII. Bueno, y sí es una cuestión un poquito peculiar el que mencionen a un papa que renunció, porque han sido muy pocos los papas que han renunciado en toda la historia de la iglesia, han sido nada más 8 los papas que han renunciado en total. El primero que renunció, si no me falla la memoria, es Clemente I, después Clemente I, Ponciano Silverio, Benedicto IX, Gregorio VI, Celestino V, Gregorio XII y Benedicto XVI. Es una lista muy fácil de memorizar porque son muy pocos nombres y porque uno de esos papas que renunciaron pues fue muy reciente, el Papa Benedicto XVI, que si ustedes se fijan en esta lista, es una lista extrañamente simétrica y yo me he preguntado si Benedicto XVI, que renunció en el año 2013, eh, no eligió el nombre de Benedicto a propósito, eh, porque a lo mejor pues ya tenía en mente la posibilidad desde ese entonces, la posibilidad de que a lo mejor renunciaba y por eso eligió ser uno de los benedictos, porque tuvo un predecesor, un benedicto que ya había renunciado. Entonces, eso me lo he preguntado de Benedicto XVI. Bueno, incluso como curiosidad, hay un dato por ahí que también me sé. El primer papa de la lista de los que renunciaron, Clemente I, fue uno de los primeros papas de la historia de la iglesia, fue el cuarto papa de la historia de la iglesia. Entonces, si quieren memorizar a los 3 primeros papas, pues es bien fácil, porque pues incluso el primero se puede deducir muy fácilmente. A ver, les pongo esa prueba. ¿Cuál fue el primer papa de la historia de la iglesia? Y bueno, es por pura lógica, fue San Pedro. Entonces, después de San Pedro, desde hace mucho tiempo ya me aprendí de memoria que el siguiente papa fue Lino de Volterra, por el hecho de ser el segundo y que todos nos supiéramos el primero, me aprendí de memoria que era San Pedro, Lino de Volterra, y después un papa con un nombre muy, muy extraño, que es Anacleto. Y ya después venía el Papa Clemente I y después la otra lista, pero pues ya sí nada más se refieren a los papas
que renunciaron. Que por cierto, aquí en este asunto sobre, perdón si me estoy extendiendo, pero es que sé mucho de la Divina Comedia, permítanme compartir todos estos conocimientos con ustedes. El Papa Celestino V a mí me produce mucha simpatía, a pesar de que Dante lo condenó al infierno, porque fue un papa que él pues, era un monje, y un monje medieval de tiempos más o menos de Dante Alighieri, y al final decidió ser un ermitaño. Parece que era una persona decente, una persona honesta, que realmente se entregó a la religión en la que él creía, y de repente hubo inestabilidad en la iglesia. Entonces mandaron llamar a alguien que era neutral y que ni estaba interesado en el poder, ¿eh? Mandaron llamar a este que era un eremita, a un ermitaño, Celestino V, obligado por las circunstancias, pues hizo lo que yo creo que es correcto en toda persona que aspira a mandar, que es, bueno, no en toda persona que aspira a mandar, en toda persona que llega a un puesto de mando, y es despreciar el mando, no querer mandar, pues porque estás consciente de lo difícil, de la responsabilidad que es. Y entonces Celestino V pues no quería nada de eso. Duró 5 meses con la tierra papal, y terminó renunciando por muchas razones. Un poco porque pues ya estaba harto. Él me parece que tenía 3 razones para renunciar, y una de ellas era increíblemente reconoció que por falta de conocimientos. Imagínense nada más un líder en el mundo, no digamos un líder importante, sino un líder cualquiera, que se atreva a ser tan honesto como para decir que una de las razones por las que renuncia es por falta de conocimientos. Bueno, total que Celestino V, que ni quería el poder, se trató de escapar para que lo dejaran de molestar, pero su sucesor, Bonifacio VIII, temiendo que sus adversarios regresaran a Celestino V a fuerzas al poder, que ya era una persona anciana de 80 años, lo capturó y lo llevó a la cárcel, y ahí se murió después de 10 meses de cautiverio. Sin embargo, Dante estaba resentido, aunque creo que ni lo había conocido a Celestino V, pues porque por culpa de su renuncia, su gran enemigo, Bonifacio VIII, llegó al poder. Eso nunca se lo perdonó, y lo condenó al anteinfierno, aunque años después la iglesia canonizó a el Papa Celestino V, y pues lo puso en el lugar que debía. Entonces es una regada de Dante Alighieri, pues porque puso en el infierno a una persona que desde el punto de vista de la iglesia, que se puede discutir mucho o no, se supone que está en el cielo. Bueno, ese es, fíjense nada más en lo del puro papado, ya me pasé aquí quién sabe cuántos minutos hablando. Total que Dante y Virgilio continúan por el anteinfierno, llegan con el barquero del infierno, con Caronte, para cruzar el río Aqueronte, pero de repente empieza a haber una especie de temblor, un aire muy fuerte, y por la impresión Dante se desmaya, y él ya no sabe cómo llegó al primer círculo del infierno. Ahora sí, las cosas se van a empezar a poner buenas, porque llega al primer círculo del infierno, y el primer círculo del infierno es el limbo. Es un lugar donde no hay tormentos físicos propiamente dichos. El dolor ahí que abunda es espiritual, y es un dolor espiritual en el sentido de que pues los que están ahí saben que están atrapados, nunca van a salir de ahí, pero fueron personas buenas, todas ellas, cuyo único pecado fue no haberse bautizado, pero no fueron personas que habrían hecho mal en vida, sino que habrían hecho el bien, que en circunstancias normales hubieran merecido el cielo, pero que no, por no estar bautizadas, incluyendo los niños que no están bautizados y los bebés, lo cual es muy discutible, pero pues aquí no estamos viendo cosas de teología, y ellos están apiñados, muy apretados en un lugar, pero finalmente no están sufriendo tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, Dante va avanzando por el limbo, y le pregunta a su maestro, que durante todos los recorridos del infierno, el purgatorio y el purgatorio, le hace muchas preguntas, y Virgilio con todo gusto se las contesta. Le dice Dante, le hace una pregunta muy interesante, le dice: maestro, ¿hay alguien que en algún momento de la historia haya podido, algún alma que haya podido escapar del infierno? Y curiosamente Virgilio le dice que sí, que hay varias personas que han logrado irse del infierno, que han logrado escapar, entre comillas, aunque en realidad no escaparon, y que todo sucedió
cuando fue la crucifixión de Cristo. Entonces Cristo bajó a los infiernos durante 3 días. Él traspasó la puerta del infierno. De hecho, la puerta del infierno estaba cerrada, o sea, es una puerta que obviamente podían traspasar perfectamente bien los condenados, pero originalmente sí tenía puertas. Los demonios trataron de sostener la puerta para que Cristo no pudiera pasar, y pues obviamente él con un toquecito los rechazó a todos, entró. Y una de las cosas para las que entró en el infierno, una de tantas, fue para rescatar las almas de varias personas que se mencionan en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Por ejemplo, a ver, déjenme ver, es un reto para mi memoria, así estoy sufriendo por este video, ¿eh? Por ejemplo, él rescató al primer hombre, al primer ser humano de todos, rescató a Adán, rescató a Abel, Adán, Abel, Noé, Moisés, Abraham, David, Israel y Raquel. A todos esos los rescató. De hecho, Israel, que antes se llamaba Jacob, y acuérdense por ese pasaje de la Biblia, que donde Jacob lucha con un ángel durante toda la noche, le cambian el nombre a Israel. Entonces, esos son los personajes que explícitamente escaparon del infierno llevados por Cristo. Pero implícitamente, a ver, déjenme tomar un poquito de agua porque me molesta mucho la garganta. Aquí dejo mi agua. Bueno, pero implícitamente también se menciona que los padres de Jacob, bueno, de Israel, y los hijos de Israel también fueron salvados, también fueron llevados al cielo desde el limbo del primer círculo del infierno. Y bueno, los padres de Israel eran Isaac y Rebeca, y los hijos de Israel, pues esos están un poquito más fáciles porque eran las 12 tribus de Israel, pero Israel también tuvo una hija que era Dina. Entonces, a ver si me acuerdo, era Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. No estoy viendo nada por ahí, a ver, hasta con los ojos cerrados lo puedo hacer. Bueno, a ver si me sale. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín, los hijos de Israel, y todos ellos fueron ni más ni menos que los que Cristo salvó del infierno. Entonces, fíjense nada más qué mensaje tan interesante, porque es un mensaje contradictorio. Se supone que según la puerta del infierno, todos los que entran deben perder la esperanza porque no hay manera de salvarse. Sin embargo, sí hay personas que se salvaron del infierno, y probablemente es un mensaje de que para Dios nada hay imposible. Ahora, no quiero que ustedes me vayan a confundir como un fanático religioso. Yo no quiero hablar de mis creencias religiosas, que si creo en esto, que si creo en lo otro. Solamente estoy tratando de, pues me tomo mi trabajo de booktuber muy en serio. Se supone que un booktuber debe dominar el libro del que está hablando de principio a fin, y pues si yo no les hablo de todos estos detalles, pues cómo voy a mostrar mi dominio sobre el tema. No quiero pensar, no quiero hablar de que si soy un ateo, de que si soy un fanático, de que si soy un creyente moderado, de que si tengo esta religión o tengo otra. No quiero hablar de eso, quiero seguir hablando de la Divina Comedia. Bueno, entonces el paso por el limbo es muy interesante porque Dante continúa junto con Virgilio su paso por el círculo primero, por el limbo, y dejan atrás esa zona de limbo donde la gente está apiñada, les repito, no sufriendo del todo físicamente, sino espiritualmente, y llegan a una zona más despejada con un castillo que tiene 7 murallas, algo muy simbólico, donde están los personajes más sabios, más destacados, más virtuosos de la antigüedad, y que tienen reservado un lugar muy especial en el infierno para que estén relativamente cómodos. Por ejemplo, una de las primeras personas que encuentran, van Dante y Virgilio caminando y se encuentran a los mayores poetas de la antigüedad, a los poetas que más admiraba Dante. Se encuentran a Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, y a esos 4 poetas que eran los grandes ídolos de Dante Alighieri se unen el propio Virgilio y Dante. Entonces sería Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Virgilio y Dante. Imagínense nada más la conciencia de la propia valía que tenía Dante Alighieri como para juntarse, considerarse digno de esos personajes. Se puso a platicar con ellos, nunca dice lo que platican, eso se queda entre ellos, y pues
uno podría decir que Dante no era nada modesto, pero pues tenía razón, es uno de los poetas más grandiosos de toda la historia. Entonces, después de que se despiden de estos cuatro poetas, porque tienen que continuar con su camino, Dante y Virgilio encuentran a, a varios de los más grandes héroes de la antigüedad. eh, y bueno, ahí yo podría hablar de cada uno de ellos, pero si el video ya se nos está extendiendo mucho hasta el momento, pues imagínense nada más si me pongo a hablar en detalle. Les podría citar, a ver si me acuerdo cuáles son. Empieza con Electra, es Electra, Héctor, Eneas, César, Pentesilea, Camila, Latino, Lavinia, Bruto, Julia, Marcia, Lucrecia, Cornelia y Saladino. Son los, incluso árabes, hay por ahí que fueron muy virtuosos. Algunos personajes legendarios, como por ejemplo Camila, la amazona, el rey latino, la hija del rey latino que es Lavinia, que son personajes al parecer legendarios, se mezclan con unos cuya realidad está fuera de dudas, como César, por ejemplo, y otros que pueden caer en el terreno de lo semilegendario. Por cierto, aquí es un buen momento para hablarles acerca de la conveniencia de que si ustedes van a leer la Divina Comedia, lo mejor es haber leído la Eneida de Virgilio antes para entenderle más, porque muchas veces uno empieza a leer la Divina Comedia y Virgilio es una figura central, pero pues para la mayoría, lo cual es comprensible, ¿eh? Para la mayoría el único acercamiento que van a tener en la vida a la figura de Virgilio es tal y como lo van a ver en la Divina Comedia. Entonces, si tú quieres una buena comprensión de la Divina Comedia, hay cuando menos dos libros que yo les recomendaría. Finalmente pueden leerla y abordarla, pues faltaba más, como ustedes quieran, como ustedes se les antoje. Pero si quieren una buena comprensión de la Divina Comedia, sí va a ser difícil porque les recomendaría que lean la Eneida de Virgilio, si se puede toda la obra de Virgilio, pues ya, yo ya lo hice, y también la lectura de toda la Biblia, que pues uno dirá eso es imposible, bueno, yo también ya la leí completa, pero pues es que a eso me dedico, yo me dedico al mundo de los libros, entonces para mí no es una virtud andar leyendo todos esos libros tan extensos y difíciles, sino pues es mi obligación. Y además lo disfruto mucho. Bueno, entonces, una vez pasadas esas dos recomendaciones, eh, eh, ellos, Dante, Virgilio, continúan con su caminata por el primer círculo del infierno y luego de encontrar a los más grandes héroes de la antigüedad, encuentran a los más grandes sabios, comenzando por Aristóteles. Aristóteles era uno de los más grandes ídolos desde el punto de vista intelectual de Dante Alighieri, entonces le da un lugar destacadísimo. De hecho, una gran parte de la Divina Comedia está estructurada con base en la ética de Aristóteles, entonces ese no lo he leído. Yo les recomendaría mucho que también, si pueden hacerlo, si tienen el tiempo y la disposición, léanse la Ética de Aristóteles. Yo lo haré lo más pronto posible, pero pues es uno de mis puntos flacos para leer la Divina Comedia. No he leído esa obra de Aristóteles. Se encuentra es Aristóteles, Sócrates, Platón, Demócrito, Diógenes, Anaxágoras, Tales, Empédocles, Heráclito, Zenón, Dioscórides, Orfeolino, Tulio, Séneca. Está también Euclides, el de las matemáticas, Ptolomeo, los dos grandes médicos, Hipócrates, Galeno, Avicena y Averroes. Esos son todos los que están y estoy seguro de que no me faltó ni uno solo. Hasta ahorita les he recitado todos los nombres de todas las personas que han intervenido en la Divina Comedia hasta este canto, que es el canto, si no me equivoco, voy en el canto número 4, que es el del primer círculo del infierno. Entonces, Dante y Virgilio continúan al canto 5, pasan a el lugar donde están, bueno, el segundo círculo es donde se castiga a los lujuriosos, ¿sí? Es el círculo de los lujuriosos, y este es el canto, a ver, el canto más desafiante hasta ahorita es el canto cuarto, por tanto nombre que tiene, y si tú quieres, pues, hablar de la Divina Comedia, pues entre más domines la historia de los personajes que salen ahí, pues mejor. Pero el canto 5 es mi favorito, tiene una historia increíblemente conmovedora. En el canto 5 es donde ya propiamente en el segundo círculo del infierno comienzan los tormentos físicos, pero digamos que son los tormentos más leves. Entre más te vas adentrando a los círculos del infierno,
peores son los tormentos. Entonces el tormento para los lujuriosos en el canto número 5 es que un torbellino los tiene girando por toda la eternidad y sin descanso. Dante se para un momento para observar ese torbellino donde van los lujuriosos y le parece que puede identificar a una pareja, especialmente a una mujer que va por ahí, y le pide permiso a Virgilio para hablar con esa mujer. Entonces Virgilio, pues finalmente con el poder que le que le dan las mujeres benditas, manda a traer esas almas vienen volando y comienzan a platicar con Dante. De hecho, él ve a algunos personajes históricos, también algunos semilegendarios por ahí, ve, digamos, a los lujuriosos más famosos de todos los tiempos, ve a Semiramis, ve a Dido, a la reina Dido que sale en la Eneida, esta mujer que estuvo con Eneas y que, pues, híjole, todas mis simpatías están con la reina Dido, ¿eh? Tiene una de las historias más conmovedoras de toda la Eneida. Leer la Eneida y leer la tragedia de la reina Dido es indignante y también hace que les repito, que todas tus simpatías estén con la reina Dido. No se merece el infierno, pero bueno, ahí es donde está la reina Dido. Entonces está Semiramis, Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris y también Tristán, el de Isolda. Después Dante ve a esta persona que es la primera persona contemporánea de Dante, Francesca de Rimini, que ella va volando hacia donde está Dante y se ponen a platicar, pero junto a ella hay otra persona, una persona que se llamaba Paolo Malatesta, y le dice: Dante, yo te conozco, a ver, por favor, dime cuál es tu historia. Entonces Francesca de Rimini, sin querer hacerlo, para pues no recordar todo este dolor tan tremendo de cómo murió y de cómo fue condenada al infierno, ella le empieza a platicar su historia. Su historia es brutal, es conmovedora. De hecho, es una historia, son unos versos que a lo largo de los siglos han conmovido y han influenciado y han sido muy importantes para los escritores, para los eruditos que han leído este pasaje. Francesca de Rimini fue una persona real, era una persona, no sé si de la nobleza o era una persona que simplemente su familia tenía unos burgueses, una persona muy bien acomodada, pero la hicieron que se casara con una persona que ella no quería. Se llamaba Gianchiotto Malatesta. Ni lo amaba, ni lo quería, ni le gustaba nada. No estaba a gusto con Gianchiotto Malatesta. Y Gianchiotto Malatesta tenía un hermano menor que era muy bien parecido, Paolo Malatesta. Entonces, al parecer, hubo un romance entre Francesca de Rimini y Paolo Malatesta. O sea, ella anduvo con él, con su cuñado, pero finalmente Gianchiotto Malatesta los descubrió y los asesinó a los dos, y ellos fueron condenados, según Dante, al segundo círculo del infierno. Y bueno, Gianchiotto también acabó en el infierno, pero en un círculo más profundo. Entonces Dante le dice a Francesca: por favor dime qué fue lo que pasó. Entonces Francesca le recita unos versos. Bueno, finalmente Dante nos lo relata en verso. Son unos versos bien conmovedores. Déjenme ver si me acuerdo. Pues es horrible porque son bellísimos, son súper conmovedores. Ella estaba leyendo, ahorita se lo recito, a ver, espera, la estoy haciendo de emoción. Bueno, no es que les tengo que explicar algo. Ella estaba leyendo junto con Paolo Malatesta en un jardín, estaba leyendo un libro de romance medieval acerca de uno de los caballeros de la mesa redonda, acerca de Lanzarote, que hoy creo que lo conocemos más como Lancelot, me parece que es el mismo, y ellos están leyendo, Paolo y Francesca, conforme van leyendo ese libro de romance, se van acercando sin quererlo, porque esa no era su intención. O sea, digamos que ellos eran inocentes, pero en el fondo sentían algo uno por el otro, y esos sentimientos quedan al descubierto por la lectura de ese libro y terminan por besarse y por hacer muchas cosas más que ya no se describen. Déjenme ver si me sale la recitación, y si se me olvida, no se burlen de mí. Leíamos un día por recreo del gentil Lanzarote la aventura, solos mas sin afán de devaneo. Varias veces quedó con la lectura blanco el rostro y prendida la mirada, mas fue un punto el que indujo la locura, al leer que la risa de la amada se quebró con el beso del amante, este que nunca se me aparta en nada, Paulo Malatesta, este que nunca se me aparta en nada, la boca me besó todo temblante. Galeoto el libro fue, y quien lo escribiera,
ya la lectura no siguió adelante. Y sí, híjole, a mí hasta se me tuerce la voz de pensar en la tragedia de la pobre Francesca Rimini, y a Dante le conmueve tanto, y no era para menos lo que acaba de escuchar, que en ese momento eh, cae desmayado y despierta hasta que ya está en el siguiente círculo, en el círculo de los glotones. Pero eso ya queda fuera de los límites de este video, porque con eso llegamos al final. Espero que no se me haya pasado nada por alto. Espero que hayan disfrutado mucho de esta guía tan inusual por el infierno de Dante, pues donde pues, parte de mi intención era decirles todos los detalles sin aburrirlos. Espero y es muy desafiante la lectura de la Divina Comedia, porque son nombres tras nombres, tras nombres, tras nombres. Entonces tú sí necesitas una muy sólida cultura general, especialmente una muy sólida cultura en la religión cristiana, una muy sólida cultura en mitología griega, eso también se necesita. Necesitas, como les digo, leer a Aristóteles, leer a Virgilio, eh, bueno, entre más sólida sea tu cultura, mejor, pero yo les pido una cosa. Si ustedes sienten que no están preparados para la Divina Comedia, aviéntense de todos modos, avancen tanto como puedan avanzar, leanla completa, aunque no vayan comprendiendo algunos de los capítulos o muchas de las cosas. Habrá algunos de ustedes que tengan una cultura más sólida que la que yo tengo y que van a entender más, y que a lo mejor ahí en la sección de comentarios eh, van a hacerme muchas observaciones. Escriban todo lo que quieran en la sección de comentarios. Finalmente, lean la Divina Comedia y, si ustedes quieren, déjense guiar por mí. Fíjense, no lo había pensado de esa manera, ¿eh? Estoy siendo su guía por la Divina Comedia, especialmente por el infierno en estos momentos. Déjense guiar, ya iré haciendo más videos acerca de este tema. Yo espero que esto les haya sido muy útil y que haya prendido su interés por leer la Divina Comedia, si es que no lo han hecho. Llegamos por ahorita al final del video. Yo soy Roberto, muchísimas gracias. Nos vemos más adelante. Hasta luego.